Pues nuevamente bienvenidos, buenas tardes a todos. Vamos a dar continuidad a nuestro 15º Foro de Mercadotecnia Internacional, Renovación, Retos y Alternativas para la Nueva Realidad. Dando paso a la siguiente conferencia titulada La mirada del arte en la investigación de mercados, una herramienta para profundizar en el comportamiento humano, a cargo del maestro Heriberto López Romo, a quien me da mucho gusto presentarles, ya que se trata de un gran profesionista, investigador, creativo, artista, amigo y sobre todo ser humano. Heriberto López es CEO y fundador de El Instituto, agencia de inteligencia de mercado especializada en soluciones para marcas, industrias culturales, instituciones sociales, medios de comunicación y generadores de contenido de entretenimiento. Ha dirigido múltiples proyectos en cultura y sociedad, cultura pop, contenidos y plataformas de entretenimiento, mercadotecnia comercial, publicidad, demografía y ciencia de datos. También ha sido asesor y evaluador en proyectos de marketing social y comercial en varios países de Latinoamérica. Además, ha participado como profesor en varias universidades del país. Es autor y coautor de varios libros y artículos enfocados en los nuevos tipos de familia, los niveles socioeconómicos en México y las telenovelas. Adicionalmente, es miembro destacado de la World Future Society y miembro de la MAI, donde permanece activo y fue presidente en los periodos de 2015 y 2016. Heriberto, te damos una cordial bienvenida, estando particular y personalmente muy contenta de que nos acompañes hoy en este evento, que tú sabes es de gran importancia para nuestra Academia de Mercadotecnia Internacional dentro de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí. Bienvenido y muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias, René, y muchas gracias a la universidad por la invitación a este evento. Les quiero decir, no es la primera vez que participo en este evento, ya me hicieron el favor de invitarme hace algunos años y realmente fue una experiencia muy agradable, pues propiamente por la participación académica, como por el contacto con colegas queridos y el conocimiento de nuevos talentos dentro de esta área, dentro de esta industria que tanto me gusta y tanto me emociona. Y bueno, yo quiero empezar comentándoles un poco de qué voy a hablar y por qué voy a hablar de esto. Cuando René me invitó a participar, pues fue justo a partir de uno de los últimos libros en el que me pidió que si se lo podía enviar y se lo envié. Y a partir de esto ella me dijo que, pues, que le gustaría que hablara del libro. Y pues lo voy a hacer, pero lo voy a hacer contándoles unos antecedentes un poco largos antes de llegar propiamente a este libro, porque en estos antecedentes está la experiencia de haber, pues de manera primero intuitiva y después ya muy propositiva, integrar una herramienta a la investigación de mercados, a la investigación social aplicada, que es el uso, pues, del arte, de la ilustración, de la fotografía. Entonces, para llegar a este final, a esta presentación, pues les voy a ir contando de cómo fuimos integrando esta herramienta en los libros y pues propiamente dentro de la investigación. Entonces, voy a auxiliarme de una presentación. En algún momento también saldré de la presentación, pero bueno, aquí está la presentación. Entonces, bueno, la presentación, como les decía, pues está enfocada a ir revisando cómo las distintas técnicas del arte, de la estética, pueden ayudar a los interesados en investigación de mercados, en los conocimientos del mercado, de las audiencias, pues a profundizar y entender de qué estamos hablando, pero sobre todo a tener esta sensibilidad para poder comunicar a los usuarios y a los tomadores de decisiones respecto a los temas que nos involucran. Entonces, pues, digamos, un poco de qué ha pasado con la ilustración de nuestros famosos entregables, de las presentaciones que cotidianamente hacemos a nuestros clientes. Bueno, no solo nosotros, sino toda la industria, y no solo a nivel nacional, sino a nivel global. Pues digamos que cuando se inaugura la investigación de mercados, pues a mediados o a
primera mitad del siglo XX, pues empezó a integrar pues, todos estos métodos positivistas, las encuestas, y la forma con la que se empezó a comunicar a los tomadores de decisiones, pues es a través, primero, pues propiamente de los datos, ¿no? Y fue una historia larga que se fue prolongando y todavía, yo creo que hasta todavía vemos ahí algunas presentaciones en las que vemos la comunicación de nuestros resultados o de nuestros insights a partir propiamente de los datos, ¿no? Todavía vemos por ahí tablas de Excel y cosas de esta naturaleza, que si bien pues, son la justificación y la data para argumentar el valor científico de nuestros estudios, pues por otro lado, pues cada vez tienen menor poder de comunicación, no solamente porque ya se convierten en una herramienta genérica, sino adicionalmente porque pues cuesta trabajo entender, ¿no? Cada vez queremos ver presentaciones más sintéticas y con imágenes de mayor poder comunicativo. De los datos, pues empezamos con las gráficas, ¿no? Empezamos a caminar cada vez a gráficas más sofisticadas que nos fueron proporcionando pues, los distintos softwares aplicados a la mercadotecnia y a la investigación de mercados, en la cual pues cada vez se fueron sofisticando en su elaboración, en su complejidad y también en su poder de comunicación. Después entramos, y esto ya de manera muy fuerte a principio de este ciclo, en 2000, a la etapa de la infografía, ¿no? Y aquí, gracias a los millennials que vinieron con esta idea de, a ver, vamos a hacer presentaciones divertidas, vamos a hacer cosas que entretengan a nuestras audiencias y que haga que no estén solamente viendo datos y gráficas, pues vamos a empezar a generar viñetas, vamos a empezar a sintetizar imágenes, y pues de ahí se genera toda la ciencia infográfica, que no es otra cosa que pues este poder de sintetizar y de poder darle pues diversión y movimiento a todas nuestras presentaciones. Después pues empezamos con la etapa del storytelling, que esto pues es ahora casi un denominador común de cualquier persona que se precie de ser un presentador eficiente en este campo, y no solamente en este campo, sino en todos los campos de negocio, en todos los campos de creatividad. Siempre se busca que además de tener una estructura pues, mucho más emotiva, más emocional, más divertida, pues aparte tenga una estructura que vaya argumentando las ideas de manera que vayamos convenciendo a las audiencias de los insights que queremos presentar. Y ahí pues está una preetapa propiamente el storytelling, que es el story selling, que a veces se confunden y que no son lo mismo, y hablaré un poquito de por qué creo que no es lo mismo. El story selling pues es más bien una estrategia de comercialización en el cual se argumentan ideas pero de manera comercial. Y en el storytelling, que pues es esta parte ya más evolucionada, lo que se utiliza, y ahora vuelvo a repetir, hablar un poquito más, se argumentan historias de manera emocional con estrategias sobre todo dramáticas o literarias que nos permitan ir generando estas sensaciones emotivas de convencimiento a las audiencias a las que nos estamos comunicando. Y aquí nosotros estamos dando, de alguna forma somos pioneros, innovadores en este sentido, pero no solamente ya el uso de historias, de argumentaciones, de construcciones, de infográficas, sino el uso del arte y la creatividad para poder hacer esta presentación de nuestros insights y de nuestros descubrimientos, que es los que les presentaré al final de la historia, de este storytelling del que estamos hablando. Entonces, bueno, pues básicamente digamos que esta es una evolución de cómo ha ido evolucionando la comunicación para los entregables de insights dentro de nuestra industria de investigación de mercados, que obviamente están dirigidos a que los tomadores de decisiones cada vez entiendan, asimilen, se involucren y accionen más rápido con esta información que les estamos entregando. Entonces, bueno, esta es una breve evolución. Y antes de presentarles algunos ejemplos de estos
4 libros en los que hemos tratado esto, y como antecedente a por qué el arte se ha convertido, o puede convertirse más bien en una herramienta que ayude tanto a la comprensión propiamente del comportamiento que estamos estudiando, del consumo, de las audiencias, pues también nos ayude pues, a ilustrar. Entonces, decía que esta genérica técnica que le llamamos storytelling, pues lo que está buscando es contar una historia usando un lenguaje emocional y simbólico que permita a los oyentes entender, comprender e interiorizar el mensaje. O sea, normalmente, si regresamos al esquema que les presentaba, pues los datos, las gráficas y un poco también las infografías, pues estaban apelando a un lenguaje absolutamente lógico. Y aunque parezca extraño de creer, aún las audiencias involucradas en los negocios y en las tomas de decisiones de mercado, a veces les cuesta trabajo tener estos niveles de abstracción que normalmente requiere la data, y por eso pues empezó a buscar otras formas de hacerlo, y esto lo que hace, se sabe, hay muchísimos estudios, mucha evidencia, seguramente todos nos habrá tocado ver, que cuando le damos un cuento al dato, automáticamente rompemos las barreras del rechazo de la lógica y empezamos a asimilar y a comprender mucho mejor los resultados. Entonces esto es lo que hace el storytelling, pues tomar justo las herramientas que vienen de las narrativas tradicionales, de los cuentos tradicionales. O sea, todos sabemos que siempre hemos sido pues, muy atentos y siempre nos gusta que nos cuenten cuentos desde niños y que nos los cuenten una y otra vez. Entonces, pues justo el storytelling y todos los herramientajes de entregas y presentaciones que tienen que ver con la comunicación de resultados, pues están buscando utilizar este tipo de herramientas más emotivas y más simbólicas, que es donde realmente tomamos decisiones los seres humanos. O sea, decimos que nos gusta tomar decisiones con la cabeza, con la lógica, pero generalmente terminamos tomando decisiones con el corazón, que es otra forma de decir o de hablar de las emociones. Por más que queramos, somos humanos, tenemos una parte de cerebro humano, pero también tenemos una parte de cerebro mamífero, en donde compartimos emociones, y hasta una parte de cerebro reptílico, ¿no? En donde se toman las decisiones pues, desde las pulsiones o desde los instintos naturales. Entonces, pues, el storytelling, pues justo echa mano de herramientas, ¿no? Nosotros hemos usado un modelo, echamos mano de pues, herramientas dramáticas, melodramáticas, de géneros cinematográficos, etcétera, para generar nuestro propio modelo de storytelling. Pues es muy esquemático, pero cuando hacemos este tipo de presentaciones, utilizamos este modelo que hemos aprendido de nuestra experiencia de trabajar con creativos, con escritores, con dramaturgos y con todos aquellos que se están involucrando a la industria de la creatividad y a la industria de las historias, de las series, para hacer buenas comunicaciones. Aquí un pequeño paréntesis. La experiencia de la empresa que dirijo está fundamentalmente anclada en trabajar con la industria del entretenimiento, y en esta industria del entretenimiento, pues de lo que se trata pues es de contar buenas historias, ¿no? De contar buenas series, de contar buenas películas, de hacer buenos realities. Y ahí es justo donde hemos aprendido cómo se arman los personajes, cómo se arman los tonos de comunicación, cómo deben ser los esquemas narrativos, etcétera, que pueden ser muy fácilmente extrapolables a cualquier herramienta de comunicación, a cualquier forma de comunicar. Entonces, cuando utilizamos estos, son algunos de los modelos, ¿no? Modelos que hablan de cuál es el motor de la historia, utilizando, por ejemplo, un modelo de Christopher Booker, que es un autor que habla de que solamente hay 7 tipos de historias universales. Hay muchos análisis en la literatura que habla que las historias son las mismas. Hay quien habla que son 20, hay quien habla que son 15,
Booker, que creo que es el que sintetiza mejor este tema, habla de que hay 7 formas de contar las historias, que aquí hay pues nada más mencionadas, ¿no? O sea, la misma historia la podemos contar de una manera como la búsqueda del ideal, es decir, vamos a buscar la solución en busca del arca perdida. Entonces vamos a ir contando de cómo hemos armado la solución para encontrar un problema de mercado o un problema de ubicación o de tamaño, pero la mecánica es muy similar a cómo se construyen ciertas historias en que alguien va en busca de una solución, pero la misma historia puede ser construida como la destrucción del monstruo, es decir, hay un gran enemigo y ese es el justo el que hay que destruir, y puede ser extrapolable de los modelos literarios, cinematográficos, televisivos, inclusive a la política, ¿no? Solamente digamos que los esquemas de comunicación política más poderosos son aquellos en los que se plantea un gran monstruo a destruir, que puede llamarse neoliberalismo, corrupción o fifís. Entonces tenemos ahí claramente un planteamiento de a quién destruir, tenemos más fuerza en la comunicación. Hay que tener un tono. Un tono pues significa a qué parte del ser humano le estamos apelando, ¿no? Si es un melodrama que está apelando a una Rosa de Guadalupe, que está apelando al corazón, o si estamos apelando a una tragicomedia o a una comedia, y la misma historia puede ser contada de las mismas formas, no hay que elegir un esquema narrativo, ¿no? Y hay un ejemplo del típico del viaje del héroe, el periplo del héroe, en el cómo se van cantando diferentes obstáculos, cómo construir arquetipos. Si en realidad aquí simplemente les quería mencionar que esta preetapa que nosotros hemos utilizado para construir mensajes conectándolos con la creatividad y el arte, pues ha tenido como base la comprensión de los modelos o de las variables que tienen que ver con el tocar las emociones para romper las barreras lógicas y de esta manera lograr mejor la comunicación de los insights. O sea, comunicamos mejor nuestros insights, nuestros hallazgos, cuando contamos historias. Y cuando estas historias son definitivamente historias que tienen que ver con las emociones. Y bueno, aquí ya propiamente les voy a contar de 4 experiencias que hemos tenido el instituto en 4 libros. Desde hace 10 años empezamos a generar libros, aquí les voy a contar de estos 4, y en cada uno de ellos hemos aprendido cómo utilizar las herramientas estéticas, artísticas, pues en principio para comunicar mejor, pero de manera colateral y al final la más importante, de cómo nos ha ayudado a generar la comprensión del comportamiento de los consumidores y de las audiencias. Voy a empezar con este libro que hicimos hace 10 años, que se llama Ilustración de los niveles socioeconómicos. Y bueno, este libro que surgió justo, o la idea surgió cuando a nosotros dentro de la AMAI, la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación e Inteligencia de Mercados, que seguramente todos ustedes conocen, a nosotros, al instituto, le tocó trabajar en la generación del algoritmo de niveles socioeconómicos y tuvimos mucho tiempo a cargo del Comité de Niveles Socioeconómicos, desarrollando los nuevos algoritmos. En este momento ya hace algunos años que no estamos, pero bueno, en ese momento la idea era, pues además de generar este algoritmo que permitiera generar un lenguaje común entre todos los componentes y roles de la industria, como son los creativos, los publicistas, los mercadólogos, los compradores de medios, las centrales de medios, en donde la moneda de cambio es básicamente el nivel socioeconómico, y ya existía un algoritmo para compartir qué significaba cada uno de ellos. Pues ya dentro del instituto, como un trabajo propio de la empresa, decidimos hacer un libro para ilustrar los niveles socioeconómicos, es decir, para que en vivo conocieran cómo son las casas de los distintos niveles socioeconómicos. Entonces, en este momento armamos un proyecto y recurrimos a una fotógrafa, que es Kika Sánchez. Kika
pues era una estudiante recién egresada de la carrera de comunicación con interés en fotografía. Y pues yo le pedí que se fuera a recorrer, se fue a 12 ciudades del país, y en 12 ciudades del país durante un año tomó fotos de casas. Casas con un criterio, tenía que tomar los espacios públicos, tenía que tomar los espacios privados, tenía que tomar los baños, tenía que tomar todo para entender que nos diera esa relevancia, esa fineza de qué es el nivel socioeconómico. Y pues justo generó este libro y pues no les presento el libro como tal, pero les presento muchas de las aplicaciones que hicimos, ¿no? Empezamos a hacer este tipo de fichas, en las que, por ejemplo, para describir el valor del segmento AB, que en ese momento pues representaba el 4% de los hogares a nivel nacional y el 6% del México urbano, es decir, en las localidades de mayores de 50,000 habitantes. En el caso, por ejemplo, en Monterrey, 10%, que es el mayor. Pues a nivel nacional, estamos hablando no hace mucho tiempo, representaba 80,000 millones de pesos de gasto mensual. O sea, nada más para dimensionar lo que significa el gasto de este nivel. 67,000 en localidades urbanas. Bueno, y además de la data, pues empezamos a ilustrar cómo son las casas, ¿no? Probablemente pues no es ninguna sorpresa, están en nuestro imaginario qué es una casa, perdón, está apareciendo aquí un mensaje. Ok. Pues, está dentro del imaginario, pero es muy diferente cuando lo vemos, ¿no? Cuando estamos viendo, empezamos a ver la textura de las casas, y aquí empezamos a describir, y empezamos a ver cómo son sus cocinas y cómo son sus almacenamientos. Y eso nos daba pues mucho más riqueza para comunicar, pero para también entender. Y bueno, este libro les quiero decir que todavía hoy ustedes van a las oficinas de los directores de mercadotecnia, de los directores de medios, de las principales empresas del país, y lo tienen atrás como libro de referencia. ¿Por qué? Pues porque adicionalmente de que es un libro, bueno, siendo un libro bonito, pues es un libro que inmediatamente cuando están hablando vamos a planear el desarrollo de un producto, vamos a establecer una estrategia X, pues vamos y abrimos el libro y sabemos cómo es, le ilustramos a los creativos, les ilustramos a los estrategas de qué estamos hablando. Entonces, pues de alguna forma pues dimos una jugada de varios resultados, porque por un lado logramos este libro con los datos, la ilustración, pero por otro lado lo que hicimos fue generar un libro de arte, porque en sí mismo vale la pena y les gusta tenerlo en la mesa, lo que se llama un coffee table book. Entonces, que además creemos que es la posibilidad de que los libros impresos sobrevivan. En un mundo en que pues, ya todo lo podemos ver de manera digital, los libros que tienen la mayor posibilidad de sobrevivir son aquellos que en sí mismos se convierten en un objeto, y particularmente si es un objeto de arte. Entonces, este libro, pues sí, prácticamente de manera intuitiva, se convierte en un libro que es en sí bonito, artístico, que además tiene una serie de referencias. Este libro lo hemos reeditado en varias formas. La editorial Algarabía, que seguramente todos conocen, esta que produce El Chingonario, me lo pidieron y lo que hicieron fue hacer una edición todavía mucho más divertida que se llama Cómo vivimos los mexicanos, que está hecha con el mismo formato del Chingonario de Algarabía, y es pues, un libro también de referencia y bastante divertido. Ustedes dirán, oigan, ¿y por qué en lugar de andar tomando fotos y irse a viajar por todo el país, por qué no se meten a Google y bajan una foto? Si ustedes teclean una foto de un baño y pues les sale la foto del baño. Sí, sin duda, pero les quiero decir, ya hagan el ejercicio, que buscar fotos
de hogares mexicanos, personas mexicanas como nosotros, pero que además realmente pertenezcan a ese nivel y a esas características, es imposible. O sea, la base de datos de Getty, de todas las imágenes, pues normalmente tienen fotos de los güeritos, extranjeros, de cosas que no son de nosotros. O sea, me parece a mí siempre algo tremendo el que uno quiere ilustrar un trabajo con fotos de nosotros, y lo que encuentras son o turísticas o muy étnicas, pero las fotos cotidianas no existen. Entonces, esto pues es un banco de datos. Actualmente tenemos un banco de datos de cerca de 15,000 fotos, en la que tenemos una referencia de los hogares mexicanos, y ahorita vamos a ir avanzando más hacia eso, que eso, cuando decimos que son de nivel C-, son de nivel C- porque fuimos y les aplicamos la batería de nivel socioeconómico. Cuando decimos que son consumidores de detergentes, son consumidores de detergentes. Pues es una base que ilustra al consumidor, ilustra a los hogares mexicanos y a las familias, pero no solamente de manera artística o de manera bonita para que quede la presentación bien, sino que auténticamente las fotos que ustedes están viendo aquí son de un nivel C-, ¿no? Y más este tipo de cosas. En este libro, pues básicamente nos quedamos con las fotos físicas, no entramos a ver a las personas, que eso lo hicimos después y lo vamos a ver un poco después. Antes de entrar al segundo libro, les quiero contar de una experiencia metodológica que a mí me pareció increíble y que nos llevó a un insight, que es un insight muy poderoso para describir qué son los niveles socioeconómicos. Dentro de las fotos que pedimos a nuestra primera fotógrafa, después ya les comentaré, ya tenemos un grupo pues prácticamente de 30, 40 fotógrafos que nos ayudan en muchas ciudades del país a seguir haciendo nuestra base de imágenes. Pero bueno, en esta primera parte le pedimos que tomara fotos de las alacenas de los hogares. Entonces, pues cuando empezamos a armar el libro y cuando empezamos a hacer análisis, pues lo que empezamos a ver fue que, pues algo que parecería evidente, ¿no? Que, pues, el número de productos almacenados es un indicador directo del nivel socioeconómico. O sea, si ustedes piensan en un hogar de AB, pues la capacidad económica, la capacidad inclusive de excedentes de ingreso, permite que uno se pueda tener hasta un cuarto llamado alacena para tener productos en los que uno puede sobrevivir un mes sin ir al supermercado, ¿no? Eso mucho lo vimos en la pandemia, ¿no? O sea, fue muy diferente la realidad que vivió un hogar de nivel AB o de un nivel C+, que pues tenía, evidentemente, en la parte de productos, pero en la parte económica tenía excedentes para pasar y vivió una pandemia completamente diferente a la que vivió una clase media C, en donde pues la definición inclusive nos lleva a tener esta definición de nivel socioeconómico, que nivel socioeconómico para nosotros no es el ingreso, es la relación de ingreso-gasto. Y el nivel C es exactamente el nivel que está en el equilibrio, en el que se gasta lo que se ingresa. O sea, si no llega el sueldo en el mes, pues ya no se gasta. O sea, se sufre para llegar a la quincena. Se vive con los estándares de bienestar, pero no hay excedentes para poder generar, desde luego, alacenas, pero ni para comprar seguros, ni para generar todos estos excedentes que nos permiten planear y vivir en el futuro, que en realidad es la diferencia de los niveles altos. Y si bajamos, pues vemos hasta un nivel E, por ejemplo, en el que pues, lo que encontramos en las alacenas del E, que es pobreza extrema, súper extrema, es que la alacena se reduce a lo que sobró de la última compra que pudieron hacer, ¿no? Y aquí también déjenme contarles una anécdota bien interesante, ¿no? Cuando veíamos las fotos de las alacenas de nivel AB, pues veíamos las de Mérida contra las de Tijuana, contra las de Monterrey, y las alacenas eran muy diferentes. Eran similares en la cantidad de productos, pero no los diseños. ¿Por qué? Porque digamos que el ingreso y la posibilidad
del hogar daba pues, la posibilidad de generar estilos arquitectónicos diferentes, etcétera, ¿no? Pero cuando veíamos las fotos de los niveles bajos, en los CES particularmente, la foto de Veracruz era idéntica a la foto de Guadalajara. Entonces, oye, ¿cómo? Pues una es tropical, otra no. ¿Por qué son tan iguales? Porque son tan pocas las posibilidades que se tiene que los grados de libertad, para ser como muy técnico, son muy pocos. Entonces lo que se tiene es pues una casa construida con materiales desechables, un hogar y una mesita por ahí, en donde están los productos que sobran de la última compra que se pudo hacer. Entonces ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos permitió hacer esta base de datos? Nos permitió hacer un clúster análisis estadístico a partir de la parte visual. Entonces nos dio esa posibilidad de entender cómo eran los hogares, de comunicar. Cuando nosotros le presentamos esto a los, aquí les estoy presentando una selección pequeña, ¿no? Pero queremos ilustrar realmente cuáles son los productos, los servicios que se tienen almacenados, cómo se almacenan. Se los presentamos a los innovadores, a los desarrolladores de productos, a los que diseñan empaques, a los que están encontrando nuevas oportunidades. Esto no necesitan explicarles nada más, les comunica de inmediato dónde está la oportunidad, les comunica en dónde están estas oportunidades. Bueno, segundo libro. Dijimos, ok, ya ilustramos los hogares, ya ilustramos los ladrillos, los espacios, ahora queremos ver cómo son las personas. Y durante mucho tiempo nos había inquietado entender a las familias, y les voy a dar un poco el antecedente. Creemos que en la toma de decisiones de todo, pero particularmente en la compra de productos, es mucho más importante la familia que propiamente el nivel socioeconómico o que, por ejemplo, la etapa de vida, ¿no? Yo utilizo mucho este ejemplo. Bueno, si quieren, ahorita regreso al ejemplo. Déjenme presentarles primero nuestra tipología. Este libro lo sacamos en el 2012 y generamos esta tipología de los 11 tipos de familias en México, que también ahora se utiliza mucho y es en parte ya un poco parámetro. Y entonces lo que encontramos es que en ese momento ha evolucionado, pero sigue siendo muy similar. Solo la mitad de los hogares o de las familias en México corresponden a la definición tradicional de lo que es una familia, es decir, donde hay un papá, una mamá y hijos, y que son papá, mamá, niños, papá, mamá, jóvenes, y papá, mamá, hijos y otros parientes, que es lo que tradicionalmente se conoce como familia extensa. Pero la otra mitad de los hogares en México son nuevas configuraciones familiares. He dicho, by the way, no es el objetivo de esta presentación, prácticamente casi nadie tiene en la mente. Y se los digo 8 años después de que lo empezamos a decir, pero con mucha insistencia. Nadie está viendo que el 11% de los hogares en este país son unipersonales, es decir, hay una sola familia, hay una sola persona. Y eso es un hogar bajo la definición ortodoxa de familia, porque familia para todos los organismos internacionales y los oficiales son las personas que comparten un espacio y un gasto. Si yo vivo solo, en mi casa, pues soy mi propia familia. Soy una familia, en consecuencia. 11% de los hogares son unipersonales. Nadie los ve. Y es lo que más crece. Siempre insisto y comento esto por todos lados. Crece y crece y crece. Y en 30 años y más después de todo lo que estamos viviendo, 1 de cada 3 hogares va a ser unipersonal. Muy pocos piensan en productos, empaques, presentaciones, comunicación. O sea, seguimos viendo la publicidad en todos lados como si fuéramos familias tradicionales. Ya se contemplan más las familias emergentes, pero no están. ¿Y por qué les decía que creo que creíamos, y lo hemos comprobado muchísimas veces y en muchas categorías de productos, como la variable más discriminante para entender la toma de decisiones es el tipo de familia? Siempre utilizo este ejemplo, ¿no? Piensen en 5 millennials con las mismas características. O sea,
Los 5 tienen 30 años, los 5 trabajan en lo mismo, los 5 tienen las mismas aspiraciones, los 5 tienen, les gusta lo mismo. Bueno, piensen, primer millennial, es el millennial que tuvo ya la oportunidad de vivir solo, 30 años, ya trabaja, los 5 trabajan igualito. Bueno, decide, se va a vivir solo. Entonces tiene su propio hogar, entonces las decisiones las toma pues en función de que quiere tener un hogar para él solo. 2, mismo millennial, pero ahora decide casarse. Se casa con alguien como él o como ella, y entonces tienen double income, que se conoce como double income, no kids, y entonces pues les va súper bien, ¿no? Porque pues, los dos ganan bien, se la pasan bien, pero las decisiones que toman versus el que está solo es diferente. Tercer millennial, la misma double income, eran double income y deciden tener hijos. Entonces tienen hijos, pues de tener una vida súper bonita, salir a cenar, irse de fin de semana, automáticamente decrecen 4 puntos en la escala social porque ahora pues hay que comprar pañales, hay que empezar a pagar la escuela, no podemos salir porque quién cuida al niño, no está la abuelita. Entonces, automáticamente, el mismo millennial, su cartera se va a repartir de otra manera porque ya tiene otras preocupaciones. Cuarto millennial, imagínense el que decide vivir como roomie. Pues entonces que decide vivir como roomie, pues se la pasa muy bien porque hay fiesta todos los viernes o todas las noches, pero bueno, la ecuación de decisión, pues ahora pues, lo que nos importa es tener lo mínimo, que cada quien tenga su espacio en el refrigerador. Nuevamente mi ecuación de decisiones es diferente. Último millennial, el que tiene 30 años y así a gusto decide quedarse en casa de sus papás hasta los 30 años, ¿no? Entonces, tiene quien le haga todo, etcétera, ¿no? Entonces, lo que quisiera decir es, la categoría etapa de vida millennial, categoría Z, generación Z, lo que quieran, es importante, sin duda, porque nos está hablando de las expectativas que corresponden a la generación, pero al final terminamos decidiendo qué compramos, qué vemos, qué hacemos, si salimos o no salimos, en función de con quién vivimos. Nuestras decisiones se toman en función de con quién vivimos. Y existe una ceguera en la mercadotecnia de sobreénfasis en entender a las generaciones, sobreénfasis en entender género. Evidentemente hay diferencias entre los hombres y las mujeres, las distintas identidades de género. Evidentemente hay diferencias en las generaciones. Evidentemente hay diferencias por las etapas de vida. Evidentemente hay diferencias por el nivel socioeconómico. Pero al final, familia mata variables demográficas. O sea, yo termino decidiendo en función de con quién vivo. Entonces, pues aquí nada más dicho sea de paso, recomendación para esto. Bueno, pues justo en este libro lo que hicimos, pues otra vez, ahora ya no a una, le pedimos a 12, no, perdón, fueron 16 fotógrafos en ese momento, que fueran a tomar fotos, y bueno, aquí está esto, entonces pues lo que hicimos, se fueron y fueron a tomar fotos, ¿no? Y aquí pues, la voy a pasar muy rápido, esta es una presentación que habla de que es cómo es cada tipo de familia, con los niños, ¿no? Que aún siguen siendo, y todavía más en este momento en que nos encerramos, pues, los reyes de la casa y dirigen la dirección de las compras, porque ahora los niños se meten en todo, no solamente lo que les corresponde. Entonces se convierten en el centro del hogar y pues ahí están, ¿no? Pero aquí lo que quisiera tener es el énfasis en que vean cómo pues automáticamente es muy diferente hablar de una función de datos, hablar de fotos, pero fotos reales, ¿no? De familias mexicanas, no de los güeritos de Wisconsin que bajamos de Google, sino de los que estamos viendo y que están ahí, que están tomando. Por cierto, pues una invitación para que aquellos mercadólogos, los grandes mercadólogos en el mundo,
siempre han sido los que hacen sus propias inversiones, ¿no? Y eso no, ojalá que no lo hagan para que nos compren muchos servicios de investigación, pero la verdad sería muy recomendable que todo el mundo saliera a caminar todos los días y entender que pues es una actividad natural de un buen mercadólogo y de alguien que está en estas estrategias, ¿no? Familia de jóvenes, ¿no? Cuando los jóvenes empiezan pues a generar la tecnología dentro de la casa, la competencia con los padres que quieren estar actualizados, que como ya se liberaron de los niños, pues ahora ya quieren recuperar su vida y empiezan a hacer todo tipo de cosas. O las familias extensas, que son las que decrecen más en el país, hasta exactamente en el censo del 80 era el 20% de los hogares, hoy es el 9%, es la familia que más decrece, y en donde pues hay la misión de esta familia es promover las tradiciones de la familia, de la localidad, de la región, del país. Entonces se compran marcas súper tradicionales porque hay que hacer mole como se debe hacer el mole. Y hay que comprar la marca que compraba la abuelita hace 30 años o 40 años. Entonces toda la dinámica, hay que comunicar las tradiciones. Las abuelitas enseñan a ver telenovelas a los niños, mucho más ahora que están pues en estos momentos, ¿no? Todas estas tendencias se exacerbaron o crecieron durante este año en el que pues, todo cambió, pero también todo creció, ¿no? Son cosas que ya veíamos venir, ¿no? Se potenciaron estas tendencias. O las madres solteras, ¿no? En donde es el segundo tipo de familia en México, y aunque parece que aquí los niños no son el centro, como donde hay un papá, porque aquí la mamá, dado que tiene doble rol, en el que tiene que tener el ingreso, pero además tiene que ser ama de familia, ama de casa, etcétera, su ecuación de decisión, de compra, de marcas, de empaques, cambia completamente, ¿no? Sus preocupaciones son de otra naturaleza. Y vean, ¿no? Cada una de las fotos nos está contando una historia. Entonces, podemos escribir una novela, podemos escribir una historia, pero sobre todo le podemos dar un brief a un desarrollador o le podemos dar un brief a un agente de comunicación, a alguien que sea creativo. Ve esta foto y genérame, ¿qué vas a hacer con esta foto? Y aquí estamos, y además se vuelve muy poderoso, siempre que yo presento esto, todo el mundo empieza a comunicarse. Es como mi familia. Yo pertenezco a esta familia. Empieza un juego lúdico que empieza a generar toda la actividad creativa y toda la actividad propositiva. Vean esta historia, ¿no? Nido vacío, ¿no? Esta que es también otro de los tipos de familia que crece cada vez más, ¿no? En el que vemos que, pues dado que se está extendiendo hasta antes de la pandemia, que afortunadamente ya fuimos vacunados, pero se sigue creciendo la expectativa de vida, pues entonces viene la nostalgia por un lado, pero también viene toda esta expectativa de volver a generar de la vida, de reaprender, porque seguramente si no, es muy probable que llegue a los 100 años con las expectativas de vida, entonces tengo que reestructurar. Quiero aprender a comer nuevamente, ¿cuáles son los productos que me ayudan? Hay toda una ecuación mercadológica diferencial para cada tipo de familia. Esto de los que hablaba, ¿no? Los dinkies, en el que pues, todo es bonito, todo es placentero, se es muy hedonista, independientemente del ingreso, ¿eh? Porque aún en los niveles bajos, las parejas que deciden no tener hijos permanentemente durante un tiempo, lo hacen por elevar su calidad de vida y por tener una mejor selectividad en los productos que consumen. Los residentes, ¿no? Pues que hay varios tipos, pero pues se trata de pasárnoslo bien y durante esta etapa de la vida, pues nuestra ecuación de compra y de decisiones muy individualista o muy social. Las reconstituidas que crecen mucho, ¿no? También este tipo de familia que gracias al crecimiento de divorcios, pues es la recomposición de familias, en el que vemos pues, nuevas pautas, o parejas del mismo sexo, que sigue siendo de manera declarada un porcentaje pequeño a nivel porcentual, no absoluto, porque si ustedes multiplican el 0.6 de los hogares por los casi 40 millones de hogares que hay en el país,
no les da pues, por ahí de 600,000 hogares que se autodeclaran parejas del mismo sexo, en donde también hay una ecuación diferencial parecida a parejas sin hijos. Es muy similar la ecuación mercadológica. Padres solteros que también crecen y que también tienen otra forma muy diferente. Aquí, a diferencia de la madre soltera, que la madre soltera asume amplia y plenamente su doble rol, aquí les cuesta mucho trabajo a los padres solteros tener el rol materno, ¿no? Entonces, también todos los productos que les ayuden para poder generar este conocimiento y esta complacencia a los hijos, porque los padres solteros complacen mucho más a los hijos que las madres solteras. Bueno, pues este es como que fue un viaje muy rápido, ¿no? Por cómo somos los mexicanos. A partir de, hay varios insights, pero creo que las fotos fueron mucho más poderosas de lo que les pudiera decir, ¿no? Y esto, pues sin duda, aquí siempre teníamos justo también, les estoy hablando de hace 8 años, pues aquí, cuando íbamos a las casas y les pedíamos a las familias que nos dejaran tomarles fotos y registrar una serie de datos, automáticamente llamaban al perro o al gato. Sí, te digo que me tomes la foto, pero que venga el fulanito y el perrijo y el gatijo. Entonces, pues clarísimamente salió algo que ya veíamos y sentíamos, pero las mascotas son parte de la familia. Hoy ya casi es como perogrullo decir eso, ¿no? Y más en este momento en que las mascotas se convirtieron en los grandes compañeros del encierro, ¿no? Y volvieron a cobrar relevancia y en todos sentidos. Pero nuevamente la data, las imágenes, nos permitieron con mucha anticipación identificar este insight, ¿no? De las mascotas como parte de la familia real, no nada más así declarativo, sino sí son mi familia. Bueno, nuestro tercer libro. Entonces aquí lo que quisimos fue, ok, ya vimos los tipos de familia, vamos a profundizar ahora en sus sueños, vamos a profundizar en qué están pensando, en qué hacen, y ahora invitamos pues casi a 30 fotógrafos a hacerlo ahora en más ciudades, lo hicimos en 20 ciudades del país. Y aquí lo que hicimos fue pues preguntarles, profundizamos y empezamos a tomar fotos de cómo era su espacio, cómo era su conocimiento, porque sabemos que el conocimiento, la escolaridad es una clave para el bienestar, cómo era su ocupación, cómo era su gasto, bueno, todo lo que ustedes ven ahí listado. Y entonces aquí fue un reto increíble para los fotógrafos, porque les dimos esta temática, los lanzamos a las casas a decir, me tienes que traer fotos que ilustren cada uno de los temas. Entonces, si ven, ¿me están viendo en la pantalla? Sí, por ahí me ven. Bueno, este es el libro. No tengo fotos dentro de la presentación, es muy amplio. Pero lo que hicimos fue generarles este reto a los fotógrafos. Y nos hicieron una cantidad de fotos bellísimas, impresionantes. Cada uno de ellos son una novela del tejido más fino que se puedan imaginar. Por ejemplo, movilidad intergeneracional. Movilidad intergeneracional es un tema, es una variable muy explicativa de cuáles son nuestras aspiraciones, porque nos dice de dónde venimos y a dónde queremos ir. Entonces, lo que encontramos a través de análisis y de estudios y de Big Data y de un montón de cosas, es que los dos únicos segmentos de los niveles socioeconómicos que tienen una movilidad social en México es el nivel C+, el nivel medio alto y el nivel medio bajo. Los demás no tienen movilidad. O sea, el nivel alto, el AB, es un nivel que pues tiene un patrimonio. La misión del nivel AB es conservar el patrimonio que les dejaron los abuelos o la generación anterior, que por cierto es un gran problema en este país, cómo se transmiten los patrimonios no solo económicos, sino los patrimonios de conocimiento, la típica empresa familiar que generó el abuelo y que
normalmente se destruye a la tercera generación. Cuando hablamos de un país que el 85% de la economía está hecho por pequeñas empresas o medianas empresas y la gran mayoría son empresas de origen familiar y observamos que el patrimonio se destruye a la tercera generación, ¿no? Pues lo que tenemos es un gran problema de que estamos destruyendo la economía cada 3 generaciones, porque no somos capaces de arreglar la transmisión del conocimiento, de la herencia familiar, de la empresa, de la zapatería que generó el abuelo, o de la pequeña tienda, o de Bimbo. Estamos hablando de lo que quieran, ¿no? Bueno, y obviamente quién lo salva. Pero bueno, cuando les dimos este reto, entonces me voy a salir para enseñarles algo de este libro muy rápidamente. Hoy creo que ahorita no están viendo el... ¿Alguien me puede ayudar diciendo que está viendo? Sí, ¿qué necesita? Ah, ok, perdón, es que tenía quería cambiar hacia el libro, hacia el PDF, para mostrarles muy rápidamente cómo se logró. Okay. Entonces les dimos estos temas, ¿no? Entonces, pues nos ilustraban los distintos temas. Aquí estamos hablando, déjenme ver, alimentación en el hogar, ¿no? Entonces, pues veíamos qué pasaba en el hogar, otra vez, cómo cocinaban, cómo compartían alimentos. Todas estas preguntas que se hace todo desarrollador de productos, de estrategias mercadológicas, de estrategias de comunicación, y fue desglosado para cada uno de los niveles, cómo son los estilos de compra. Y cuando lo vemos, pues lo que estamos viendo, nos reconocemos y decimos, sí, claro, ¿no? Pero cuando tratamos de comunicarlo, de generar un brief, de generar un producto, de pronto es muy difícil. Y estas herramientas, pues nos dan toda esta posibilidad de decir, mira, aquí está. Estas fotos inclusive nos las han pedido para estrategias de servicio a clientes, para estrategias de generación de lo que ahora le llaman los avatars, que tipifican el tipo de consumidor para reconocerlo desde el primer momento que llega al establecimiento. Por ejemplo, de percepción de la felicidad. ¿Cómo es este reto para captar cómo vive la felicidad cada tipo de familia por los distintos niveles socioeconómicos? Unos enfocados en lo físico, en el deporte, otros enfocados pues, en la relación padres-hijos. Y pues les paso muy rápido las fotos, pero mi interés es, cada foto de estas es una historia. Y estamos acostumbrados a verlo, pues particularmente en esta época de las redes sociales, en que todo el tiempo estamos viendo las fotos, pero aquí las fotos están construidas desde dónde vienen, cuáles son los niveles, cuál es el aspecto que estamos considerando, y obviamente combinado con datos, ¿no? Esta es la parte de salud. Entonces, bueno, aquí lo que ven y lo que quisiera destacar es que les dimos este reto a los 20 y tantos fotógrafos para que ilustraran cada una de estas variables mercadológicas y lo hicieron de una manera muy eficiente y bella. Cada una de estas fotos es una foto que merece pues, un premio de fotografía, de hecho lo han ganado, pero adicionalmente tienen la tarea de comunicar un mensaje, de ilustrar un tipo de familia, un tipo de nivel socioeconómico. De movilidad intergeneracional que les pedía, pues la forma como lo lograron fue pedirles que mostraran el álbum familiar. Y ahí lo ven, ¿no? Vemos cómo se comparten las fotos, a todos nos encanta contar quién fue nuestra abuelita, de dónde venimos y qué hacemos, ¿no? Imagínense la cantidad de historias que podemos generar para cubrir si conocemos las verdaderas necesidades de las personas, de los consumidores, de las audiencias, con qué eficiencia podemos generar estas ofertas de consumo, de entretenimiento, de lo que queramos, ¿no? Ahí están, ¿no? Vean. Por otra parte, pues todos conocemos esto, ¿no? Son nuestras casas, son nuestros amigos, ahí están, ¿no? Solamente organizados, sintetizados para controlar y para poder hacer esta comunicación.
Bueno, voy a volver a salir para regresar a la presentación. Aquí este es el otro libro, el tercer libro, y me voy al último libro, que fue el año antepasado, cumplimos 20 años. Perdón. Entonces, lo que decidimos fue hacer un libro que es el que detona la invitación a esta presentación por parte de la doctora. Y lo que quisimos es celebrar nuestros 20 años, identificando cuáles habían sido las 20 tendencias claves en esos 20 años y que seguían siendo vigentes. Entonces, lo que hicimos fue, identificamos las 20 tendencias y invitamos a 20 artistas para que ilustraran esa tendencia con la técnica que cada quien trabajaba. Entonces, invitamos ilustradores, invitamos acuarelistas, invitamos gente de todo tipo de los artísticos y le dimos, ilústralo. Y bueno, hicimos este libro y la presentación del libro hicimos una exposición en la que estaba la obra de los 20 artistas y uno podía ir recorriendo las tendencias, observando estas obras. Entonces, bueno, se las voy a pasar rápido también, pero esta es una tendencia, la singularidad. Es una tendencia claramente que inicia de manera muy poderosa en este siglo y que tiene que ver con la transhumanidad, con los nanohumanos, que es esta búsqueda de extender la vida, living well forever, como lo diría Raymond Kurzweil, que es el futurólogo más importante en términos de la singularidad. Entonces, los humanos buscamos extender la vida lo suficiente para llegar a disfrutar a todos los avances del futuro. Se lo pedimos a Paloma Torres. Paloma Torres es una escultora, una de las escultoras más importantes del país, trabaja barro y fue incluida en la última exposición de 20 siglos de barro mexicano en el Museo de Antropología, en donde había el barro de prehispánico hasta el actual y básicamente de los contemporáneos solo estaba Paloma. Bueno, Paloma toma el reto y hace estas torres increíbles que ya hace de barro y nos hace esta obra. Aquí ya entramos un poco más en el terreno de lo simbólico, ¿no? Pero cuando uno entraba a esta exposición y veía, pues empezaba a inspirarse, que es finalmente uno de los temas a la que todos los creativos, particularmente los estrategas mercadológicos, pensamos. ¿Cómo le hacemos? ¿No? Entonces le dábamos un tour a todos nuestros clientes por la singularidad, pero a partir de una escultura. Entonces, pues muchas son las preguntas que uno se hace de pronto frente al arte extraño, ¿no? ¿Y por qué eso que tiene que ver con la singularidad? ¿No? Pero entonces lo que generaba, pues es esta idea. Segunda tendencia, ¿no? La continua búsqueda de los humanos perfectos, que tiene que ver con la robótica, con la nanotecnología, pues con todos los avances de la ciencia, que pues, todas estas tendencias se confirmaron durante este confinamiento, ¿no? O sea, finalmente fuimos capaces de generar vacunas poderosísimas en menos de 6 o 7 meses, y porque ya lo teníamos, porque ya estábamos en la búsqueda de humanos perfectos, que tiene que ver con otra tendencia que viene adelante, que es el desarrollo de la medicina, pero finalmente pudimos hacer, y esto lo hicimos, es un collage que nos hizo un artista urbano, que nos hizo este cuadro, o Mario Morales, que es un fotógrafo, que fue uno de los fotógrafos que participó en nuestras anteriores en los libros, y esto es justo la medicina exponencial, ¿no? Que nos permitió en este momento, pues, tener dentro de esta catástrofe, pues llegar a una solución pues, muy rápida, ¿no? Por los estándares, y que confirmó esta idea del crecimiento exponencial de la tecnología que se va reduciendo justo con esta curva exponencial. Entonces, los sueños hechos realidad, salud al alcance de todos. Bueno, esto todavía es un poco un sueño, pero pues ese sería una de las metas. La digitalización de la economía, pues con todo lo que significa y que también quedó muy evidentemente en este momento, en el cual pues todo el e-commerce
se convirtió en el centro de la vida para la mayoría. La movilidad, tal vez es de las que menos funcionaron, pero también está muy presente. La obsolescencia de cómo pues, también durante todos estos años todo es consumible y todo se desgasta y todo pierde sentido. La ubicuidad total, que también tuvo que ver con la conectividad total y con la pérdida pues, de la relevancia de lo físico, aunque ahora pues todos estamos buscando de manera rápida regresar a esta presencia física que tanto extrañamos, pero bueno, nos permitió hacer home office, todas estas cuestiones. Otra vez, esta presentación que les estoy haciendo la hicimos exactamente hace 2 años, es decir, meses antes de que empezara la pandemia. O sea, no tiene ninguna modificación. El Internet de las cosas, y esto lo hizo otro artista que es un ilustrador, pues también muy creativo y es un maestro de la ilustración, da clase en el Canal 11, por cierto. Nanotecnología, esto nos lo hizo el doctor Alderete, no está aquí la cita, pero el doctor Alderete es uno de nuestros principales hacedores de videos, portadas, etcétera. Bueno, esto también la joyería, ¿no? Que nos hizo Paloma Torres, que es Lola Torres, que es una pues, generadora de este tipo de collares y de todo lo que significa la joyería. Esta parte de la ciencia. Ya bueno, va a seguir pasando muy rápido, pero lo que hicimos pues, fue generar este proyecto en el que cada artista tomaba la tendencia, la ilustraba, nos permitió generar este libro, pues es un libro muy bonito, que es un libro como los demás, que está presente en los escritorios y en las bibliotecas de muchos de los mercadólogos y creativos más importantes de este país, que nos abre esta cancha de comercialización. Pero un efecto también bien importante fue que todos estos creadores, muchos de ellos que estaban en el Sistema Nacional de Creadores y que ahora les quitaron la beca, o que les están cuestionando sus apoyos creativos, pues regresan y nos dicen, oye, no sabes cómo agradezco haber participado, porque encontré una forma, un sentido comercial o un sentido social a mi obra. O sea, mi obra empieza a adquirir una nueva relevancia porque no solamente es la propuesta de un creativo, es la propuesta conectada a una propuesta más amplia que puede tener que ver con un proyecto comercial o un proyecto social todavía. Y eso pues les ayudó a hacer este enfoque y muchos de ellos lo están haciendo. Este es Gritón, que pues él hace estos montajes, estos performances y hizo toda una sala dentro de nuestra exposición. Es una fotógrafa que también trabajó dentro de nuestros libros. Samantha, que ilustró la diversidad y la inclusión. Los 17 objetivos de la ONU, que son los ODMs, que se plantean como las metas que todos los países tenemos que cumplir para que el mundo sobreviva y que cada vez empiezan a adquirir mucho más relevancia, que antes eran como deseables, salvar al mundo en ecología, y que ahora ya nos dimos cuenta que si no lo hacemos, y las marcas se están dando cuenta, ¿no? Están cambiando sus estrategias publicitarias de valores, así históricamente de venir de atributos funcionales, atributos psicológicos, a valores. Ahora, todos, si lo podemos ver en la publicidad en todos los sentidos, en la publicidad de redes, en la publicidad de televisión, esta conexión hacia salvar el mundo, ¿no? Tenemos como marcas que tener o proponer cosas que nos ayuden a brincar y a generar un mejor mundo. Y bueno, ahí está, consumidores inteligentes. Esto lo hizo un amigo del grupo de colegas que teníamos aquí con la doctora. Así es. Así es, bueno, él hizo esta ilustración para hablar de los consumidores inteligentes, que pues es otra de las tendencias, ¿no?
los consumidores que estamos aprendiendo toda esta tendencia, pues para aprovecharla, que tenemos una que va mucho más allá, que es la parte de los sustentables. Pero bueno, esto es los consumidores inteligentes. La simultaneidad, que tiene que ver con la ubicuidad, con el mundo virtual. Esta parte de que lo extraordinario pierde relevancia. Uy, la vejez, ¿no? Que también hablamos un poco cuando hablamos de las familias de nido vacío, esta necesidad de reinventar. Esto lo hizo un artista que también nos ha apoyado en hacer muchos trabajos en el instituto para ilustrar, para infografiar, para comunicar. La hiperrealidad, pues esta otra tendencia que también nuevamente, ¿no? Es más importante construir una imagen en el TikTok que la propia imagen. Además, si estamos encerrados y ya no tenemos que arreglarnos, pues mucho más énfasis a construir una imagen pública que nos permita vivir amplia e influenciadoramente en las redes. Bueno, otra de las soluciones locales a problemas locales, que esta es una vieja tendencia, pero que nuevamente adquiere relevancia, otra vez potenciándose en este momento. Bueno, pues para terminar la parte de presentación, quisiera nada más diciendo que la ilustración, pues toda esta tendencia de pasar de meramente dar la data de nuestros estudios a ir construyendo infografías, a ir construyendo storytelling, hasta llegar a esta parte, pues lo que nos permite pues es ilustrar, pero también explicar, porque cuando lo vemos entendemos, profundizamos, conectamos, ¿no? Esto que se llama conectar dots, nos genera experiencias, porque nos lleva a este momento de cuando estamos viendo algo, no solamente estamos lógicamente procesando la información, sino emocionalmente estamos entendiendo y estamos inclusive teniendo experiencias estéticas de lo que estamos viendo, lo cual nos abre un mundo, rompe las barreras, nos permite entender en profundidad de qué estamos hablando, ya sea que estemos generando una estrategia creativa, ya sea que estemos diseñando una estrategia de distribución, de precio, lo que sea. Cuando tenemos enfrente las imágenes, cuando tenemos inclusive obras artísticas, pues eso nos ayuda, nos inspira, nos llevan a este mundo en el que pues, todos estamos llevando a la experiencia, famoso, los canales enfocados en Shopper Experience, todo este tipo, este es el Research Experience. Hagamos investigación con experiencia, que nos lleva a inspirar, que nos lleva a crear, ¿no? A este otro mundo de ideal y escenario en el que todos queremos ser generadores y creadores de contenido, ¿no? Que no es un generador de contenidos en este momento, pues ya prácticamente está muerto, ¿no es cierto? Ya que todos queremos ser generadores de contenidos. Luego vistos acá. Y bueno, finalmente, pues este sería el resumen, ¿no? Llegar a un momento en que pues, nos inspiramos. Y pues hasta aquí, ¿no? Este es el viaje de cómo en el instituto hemos aprendido a usar la ilustración, la narración y el arte para hacer mejor comunicación, y no solamente eso, sino para profundizar en el conocimiento de nuestros objetos y sujetos de estudio, nuestras audiencias, nuestros consumidores, nuestros ciudadanos, nuestros seres humanos. Heriberto, pues muchas gracias. Has hecho una presentación de verdad muy valiosa. Esta nueva perspectiva y esta visión de humanizar, sensibilizar los datos, que no nada más sea entender al consumidor por la venta, sino entender al consumidor de el por qué, para qué, cómo, dónde, y después trasladarlo a formatos pues más creativos, formatos que le lleguen, formatos que al final nos hagan ser pues más humanos, más empáticos y que se llegue a esta situación de cohesión, ¿no? De sinergia entre todos. Y bueno, creo que para el área de mercadotecnia, pues obviamente es vital, sobre todo esta
perspectiva que nos estás dando el día de hoy. Vamos a dar paso a preguntas. Por ahí vamos a hacer primero preguntas con las personas que quieran aparecer en cámara y que la quieran decir por micrófono, y después iremos pasando también a las escritas y las estaremos intercalando. Chicos, les pido que levanten la mano quienes quieran hacer alguna pregunta, alguna participación, para ir cediendo y abriéndoles el micrófono. También tenemos aquí a varios maestros que nos están acompañando y otros invitados, también con toda la confianza. Todavía tenemos tiempo, afortunadamente, y bueno, tú nos dirás, Heriberto, hasta qué momento podemos contestar preguntas. Sí. ¿Hay preguntas en chat? Por el momento no, esperemos en unos segundos más se animen. Ahí ya levantó la mano Mariana del Rosario. Ok, gracias, Mariana. Buenas tardes. Mi pregunta es ¿en qué dificultades se encontraron al momento de hacer las tomas de las fotografías? Pues mira, hubo muchas dificultades, pero de todas ellas fuimos aprendiendo y encontrando soluciones. Lo primero es cambiarles a los fotógrafos el paradigma de que solo tenían que hacer una foto bonita, bien compuesta, porque normalmente lo que buscamos fueron jóvenes fotógrafos aficionados. Entonces, todos ellos hubo que generarles un entrenamiento más etnográfico antropológico. En antropología hay una especialidad que sí te genera pues, la documentación visual de tu campo. Pero nosotros lo que quisimos hacer es, lo que seguimos haciendo, es tomar personas que vienen de otro campo y darles la información para que vayan modificando su trabajo y vayan viendo la parte, como dijo la doctora, la parte humana, y que describan lo que les estamos pidiendo. Es una tarea muy particular. Entonces, es la primera gran dificultad, ¿no? El cómo regresaban y traían una foto muy bonita, pero no estaba lo que tú querías ver. No ilustraba lo que tú querías ver. Entonces, ahí hemos tenido pues, una serie de capacitaciones, avances, de intercambios colaborativos entre todo el equipo que nos ha permitido avanzar a tener pues, este entrenamiento, digamos, más antropológico, más etnográfico, para poder ilustrar lo que queremos ilustrar. Ese es un primer punto. Un segundo punto es, pues propiamente la dificultad de contactar a la familia que queremos. Porque un poco a diferencia de lo que tú puedes encontrar en una red o en una búsqueda, que son fotos pues, de quien se dejó prácticamente, aquí el objetivo es, tú tienes que encontrar a una familia de nivel socioeconómico C-, que sea del tipo madre soltera y que tenga estas preocupaciones. Entonces, había que ir a buscarla y había que comprobar que esas eran sus características. Había todo un registro previo etnográfico que registraba todas las características del hogar, porque, como lo comenté en la parte de la alacena, después conectábamos los datos con las imágenes. Hay un proceso de conexión de datos estadístico que te permite generar y entender la metadata de la fotografía con la data demográfica de consumo de lo que ya hemos registrado. Entonces, hacer eso pues es difícil, ¿no? Y particularmente en los niveles extremos. Los niveles altos pues siempre son muy resistentes a que les registres cualquier cosa, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que el Censo Nacional de Población tiene una subrepresentación importante y se da particularmente en los niveles altos,
porque no te abren, las calles están cerradas, no te abren, etc. Igual aquí. Y por otro lado también en los niveles bajos, ¿no? En los niveles bajos, pues también de pronto, pues la accesibilidad, sobre todo el tema de delincuencia y de zonas pues, más marginadas, con mayores problemas, pues les generaba angustia y problemáticas a algunos de nuestros fotógrafos, ¿no? Pero también ahí fuimos aprendiendo, y esto pues básicamente con apoyo y asesoría de profesionales de trabajo de campo, ¿no? Que saben hacer esto, ¿no? Entonces fueron entrenando a los equipos para que pudieran tener la selección y el acercamiento de las familias de una manera más profesional y efectiva. Yo diría que esas son las dos grandes dificultades. En el momento del levantamiento, hay una tercera que ha sido como la organización de los datos. El cómo se generan estas bases de datos, el tema que seguimos explorando, pero nuestra idea, y que la hemos hecho, es generar una metadata que tú puedas ubicar, pues, como lo generas en cualquier base de imágenes, y puedas encontrar la imagen inmediatamente que necesitas. Y en eso, pues, es un tema de organización de bases y de modelos algorítmicos para poder hacerlo, para poder conectar fotografías. Entonces, básicamente creo que te diría son tres dificultades en las que me puedo ubicar en este momento. Bien, gracias. Hay tres preguntas relacionadas que te las voy a decir al mismo tiempo porque tienen que ver con los libros, ¿sí? Para poder optimizar, porque ya tenemos varias preguntas aquí en fila. Bueno, Esmeralda Guadalupe me dice, ¿de dónde surge el concepto de los libros y cómo fue la organización de este? Carla Giselle, por otro lado, me dice, bueno, sobre los retos para llevar a cabo las obras, ¿sí? Sobre todo quiero entender que el último, el doctor Josué García te está mandando saludos y comenta también que el tercero de los libros, de tus libros, es el que no tiene y cómo conseguirlo. Bueno, pues la idea de los libros, yo creo que como muchas de las ideas, pues creo que no fue planeado, ¿no? Fue surgiendo como espontáneamente. Y la primera idea, como lo comenté con el libro de niveles socioeconómicos, pues fue cuando empezamos a apoyar en el trabajo de mejorar el algoritmo de niveles socioeconómicos y de comunicar a la industria qué era el nivel socioeconómico, pues empezamos a ver, pues creo que la mejor manera de decir que es el nivel C es enseñarles fotos de que es un nivel C. Y atrás, que atrás estén los datos, pues es otra cosa. Pero todos, una imagen dice más que 1000 palabras, eso lo sabemos todos. Y más si es una imagen sistemática, no es una imagen de ocurrencia, ¿no? Que eso es lo que hemos hecho, lo que hemos tratado, ¿no? De ser un cuerpo científico de imágenes, no solamente un cuerpo bonito de imágenes. Entonces, pues de ahí surge, ¿no? Es decir, cuando yo estaba encabezando el Comité de Niveles Socioeconómicos en la MAI, pues la típica pregunta, bueno, la típica es ¿cuánto gana? Esa es la típica. Y yo decía, me resisto, el nivel socioeconómico no es ingreso. El ingreso es muy importante, pero es uno de los factores del nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico es un comportamiento, es un estilo de compra, es una expectativa de sueños. Eso te hace el nivel socioeconómico. ¿Y qué mejor manera de comunicarlo que lo veas? O sea, cuando tú ves una de las fotos, dices, ya sé, eso es. Es volver humano. Por un lado, desmitificar este tema de que todavía lo siguen diciendo, no, a mí no me importa eso, a mí dime cuál es el ingreso. Bueno, lo que tú quieres saber es la capacidad adquisitiva, que se vale, ¿no? Pues para poder hacer cualquier estrategia de tamaños de mercado, precios, etcétera, pues necesitas saber las capacidades adquisitivas, los volúmenes, eso es evidente. Pero si tú quieres entender verdaderamente cuál es la necesidad de ese nivel, de ese tipo de familia, pues hay datos, obviamente, y hay investigación, y hay encuestas, y hay todo lo que quieras.
Pero, ¿cómo lo comunicas mejor? Así. Mira, así es esta familia. Así come, así tiene sus fotos, así es su estética. Esa es la experiencia del nivel. Y eso le da un mayor nivel de relevancia. Entonces, de ahí surge, ¿no? Y fue evolucionando y llega hasta este último libro en el que ya pasamos de la foto a invitar a artistas y creadores, porque eso yo creo que es un interés más personal. A mí siempre me ha gustado mucho el tema del arte. Y tradicionalmente en el instituto hacemos un regalo en Navidad de fin de año que tiene que ver con un creativo. Entonces siempre lo convocamos y le damos un tema, y desarrolla una obra que celebra el fin de año. Y de ahí, pues, teniendo ya un grupo de amigos artistas, ya muy involucrados con las temáticas, y que ya han roto la barrera de que se conciben como que el artista dice lo que quiere y le vale lo que piensen los receptores. Es meterlos y decirles, ok, está bien, si tú quieres ser un creativo de DNA, creativo, haz lo que se te pegue la gana. Pero si tú quieres ser un artista, tienes que tener una estrategia. Tienes que conceptualizar qué quieres, cómo quieres, qué quieres comunicar. Y en ese sentido, pues este grupo estaba ya más hacia ese tipo de enfoque, que siempre resisten porque dicen que es obra por encargo. Entonces, un artista de estos clásicos jamás hace una obra por encargo. Yo les digo, pues, está bien, pero si tú conceptualizas una obra con una estrategia que no es por encargo, incrementas el valor de tu obra. Y de ahí, por ejemplo, y lo mencionaba hace rato y lo vuelvo a mencionar, pues yo creo que se vale el cuestionamiento que están haciendo a las becas de creativos. O sea, ¿a quiénes estamos apoyando con nuestros impuestos? A los creativos que se les ocurre cualquier idea. ¿Queremos apoyar a esos? Bueno, pues si lo quieren hacer, están en su derecho, pero que se lo paguen ellos mismos, ¿no? Pero si vamos a tener un sistema nacional de creadores, hay que meterlos a un sistema, tienen que estar bajo una estrategia social, una estrategia en la cual pues van a regresar algo a la sociedad y a los que estamos pagando porque les den sus obras, sus becas de creativos. Bueno, y en ese sentido pues pasamos a ese nivel. ¿Dónde se pueden conseguir? El tercer libro lo tenemos en el instituto. La página del instituto, ahí lo puedes pedir. Pero bueno, ahí les tenemos una sorpresita ahorita. Ya no te oímos, Perdón. José Martín Vázquez, si me le liberan, por favor, micro, quiere participar desde hace rato. Hola, ¿qué tal? Sí me escucho, ¿verdad? Sí, te escuchas. Ok, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Tengo una pequeña pregunta. Prácticamente gracias a estos libros usted puede entender de cierta manera a las familias mexicanas, pues. Y quería saber si estos libros, estas fotografías que tomó hace años, las pudiera tomar en este momento actual de la pandemia, ¿qué cambios cree que habría en este mismo? Mira, ya te lo voy a contestar en agosto en julio vamos a sacar un nuevo libro sobre la pandemia. Pero bueno, te adelanto. Estamos, pues hay cambios en todos los sentidos. Creo que pues no hay mucho que decir. Pero, ¿cómo serían? Pues finalmente, creo que hay un primer gran punto sobre cuál es el impacto de la pandemia, que es a todos nos tocó, pero no la vivimos igual. O sea, estas conclusiones generales pues son bastante erráticas, porque por lo menos hubo dos grandes formas de vivir la pandemia en este país. Una, la que pues, tuvo posibilidad de encerrarse, que tenía tecnología, que tenía pues, por lo menos un Wi-Fi de cierta naturaleza, que tenía ese es un mundo.
Y creo que es el que parece que todo el mundo que decimos que pasó. Pero la verdad, y hay números muy exactos, la mitad del país ni siquiera tuvo chance de preguntarse si iba a cambiar. O sea, si no salías a trabajar, no comías. O sea, punto, ¿no? O sea, no tenías los recursos o no tenías las posibilidades. Entonces, nos gusta decir, todos estuvimos en la misma tormenta, pero no en el mismo barco. Entonces, ¿qué pasó? Digamos, hay muchos mundos, pero el primer mundo, este mundo en el que sí había más posibilidades económicas, tecnológicas, de conocimiento, pues ahí el mundo lo que hizo pues fue volvernos un mundo, todos lo sabemos, pues mucho más virtual, mucho más confinado, todo el entretenimiento se centró en la casa. Entonces, pues hubo un regreso back to the basics, ¿no? La familia, y la casa, el hogar. Y el otro mundo, pues también para decirlo de manera general, pues fue un mundo que sobrevivió en todos los sentidos, ¿no? Y entonces ahí, pues realmente no hubo grandes cambios. O sea, tuviste que salir a buscarte el ingreso, porque si no vendías, no comías. Entonces, bueno, ese es un primero. Y por otro lado, yo te diría, lo que en general pasó con la pandemia fue potenciar las tendencias que ya teníamos. O sea, realmente creo que no hay nada nuevo. O sea, este mundo de lo online pues ya venía, ¿no? Nada más que de pronto tuvo un punto de inflexión la curva que se fue para arriba. Y la ubicuidad, pues también ya la veíamos venir, la veíamos casi como una fantasía de película de ciencia ficción y de pronto en un mes, pues ya todos estábamos en esto, ¿no? Y luego la medicina, ¿no? O sea, bueno, finalmente fue un terrible golpe el saber que podía haber biotecnología y todas estas cosas y de pronto aparece, ¿no? Ahí está. No, simplemente estábamos ciegos. No lo veíamos, ¿no? Entonces, en general fue se exponenciaron las tendencias. Las crisis son exponencian las tendencias. No sé cómo decirlo, pero crece, eso es lo que pasa. Cualquier crisis. Entonces, si realmente hubiéramos sido unos futurólogos prospectivistas, inteligentes, hubiéramos podido pronosticar. Lo que pasa es que tal vez sí sea un cambio significativo, ¿no? O realmente empezamos a pensar en una ciencia mucho más del futuro, de construcción de escenarios deseables, o realmente estamos destinados, como dice estos 17 objetivos, si no se cumplen, estamos destinados a desaparecer. Y no es una fantasía, ya tenemos pruebas. Así es. Vamos a dar paso a una de las preguntas que quedó en el chat, si te parece, Heriberto. Maestro Juan Manuel. Sí, tengo algunas de las preguntas que hicieron los alumnos ya fueron respondidas previamente con las otras preguntas, pero hay una muy interesante de Paola Rangel Alanís. ¿Por qué si nos enfocamos en comprender al consumidor, seguimos enseñando comerciales aspiracionales a productos enfocados a niveles C o C-? Por ejemplo, empaques de café de 5 pesos en la alacena A, B. Pues mira, primero, creo que este error que tú señalas, o esta falta de visión, pues es una de las múltiples que tenemos en el mundo de la mercadotecnia, ¿no? Creo que todos vivimos con prejuicios. Pues porque así somos los seres humanos, ¿no? Y se vale que pues una persona normal de la calle tenga los prejuicios que se le dé la gana, ¿no? Es su derecho. Pero un mercadólogo, un científico social aplicado, que eso es lo que a final de cuentas es un mercadólogo, porque es alguien que entiende el comportamiento humano, pues tiene que romper todos estos prejuicios
Uno de ellos es, por ejemplo, el que tú dices, ¿no? El enfocarse en ciertos niveles, ¿no? Hay una ceguera de taller y sigue habiendo, y cada vez me sorprende más que pase el tiempo y hay más profesionales y más conocimiento, y se sigue trabajando con muchos prejuicios sobre la mesa, ¿no? Como pensar que pues, ciertos mercados son exclusivos de ciertos niveles, como pensar en ciertos estereotipos de los niveles. Entonces, hay muchos prejuicios y justo esta invitación es a romper los prejuicios a partir de, pues, de la información, de la investigación, de las herramientas como esta que acabo de mencionar para tener una verdadera y profunda comprensión de nuestros consumidores. Digamos que es una primera reflexión que me lleva a lo que tú dices, ¿no? Esta parte. Romper prejuicios. 2, encontrar herramientas que nos permitan tener el verdadero conocimiento, las verdaderas necesidades, aspiraciones, etc. Y que lo que rompe esta parte, que también me gusta mucho comentar, que cambiar este paradigma de ver a nuestros consumidores como objetos y volverlos sujetos. O sea, tú te sientas en cualquier mesa de planeación en las distintas áreas del marketing, la que quieras, y siempre se está hablando de los consumidores como si fueran ladrillos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces, digo, más allá del planteamiento ético-filosófico, pues eso es una reflexión individual de cada quien, pues te limita mucho tu estrategia. A diferencia, y creo que ahí nos han enseñado muchísimo las redes sociales, particularmente todas aquellas más enfocadas en la creación, en la propia generación de contenidos, es que pues nuestros consumidores no son estos seres muertos y nerds que podemos meter en cajones, ¿no? Sino que son seres que tienen muchas dimensiones y que son sujetos, no objetos. Esa es una de las primeras, otra segunda reflexión en relación a esto. Tercera, que tiene que ver más con la parte aspiracional. El concepto aspiracional es un concepto también muy deformado, ¿no? Que implica que tal vez sean productos que no necesariamente se requieren, sino que se buscan para cumplir necesidades no satisfechas, ¿no? Eso es lo que se... Y en ese sentido, si lo ves así tal cual, pues puede ser una crítica, ¿no? ¿Por qué? Pero también sabemos que pues, las necesidades humanas no solamente son las funcionales, las estrictamente relacionadas, sino que los seres humanos también tenemos necesidades de un nivel simbólico que los distintos productos te lo pueden dar. ¿Por qué consumes una serie de televisión? ¿Por qué tienes Netflix? Pues Netflix te puede cumplir estrictamente la necesidad de diversión, de llenarte las horas que tienes para pasar el tiempo, pero también te plantea modelos de esperanza, también te plantea también hay quien lo toma porque pues, si no tienes Netflix no estás en la tendencia de tener Netflix, ¿no? Y nos lo dicen los datos, ¿no? La mayor parte de la audiencia de este tipo de descargas no llega al tercer capítulo de la serie, que simplemente se metió no le gusta, pero quiere ver la serie de Luis Miguel porque pues todo el mundo está viendo la serie de Luis Miguel. Y la pregunta es, ¿se vale o no se vale? Claro que se vale, ¿no? Porque esa es parte, te da parte de la convivencia, te da parte de la... Entonces, el concepto aspiracional, que coincido contigo, que como tal me parece un concepto muy deformado y en su esencia un concepto degradante, pero si lo reinterpretas puede ser que los productos, adicionalmente a sus necesidades funcionales, estrictamente funcionales, tienen también necesidades simbólicas, que todos los seres humanos tenemos, porque los seres humanos no solamente somos biológicos, somos también emociones, somos también sueños, somos también deseos. ¿Hasta dónde? Ese ya es un tema de la ética, ¿no? O sea, ya que venderte cosas absolutamente fuera de tus posibilidades es otro tema.
pero síntesis, creo que romper paradigmas, tener herramientas realmente profesionales y por otro lado, pues entender que hay diferentes dimensiones en los productos que se valen, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, aquí había una pregunta de Macías Chávez, pero no veo su nombre. ¿Cómo podemos trasladar el arte al trabajo en una empresa? Y bueno, creo que lo que tú nos has presentado en los estudios con la fotografía y el cómo demostrar las tendencias, pues es una forma de llevar el arte al trabajo, a una empresa. ¿Hay algún otro comentario que pudieras reforzar para responder esta pregunta? Sí, yo creo que venimos particularmente los mercadólogos y los investigadores. A nosotros nos toca la parte dura dentro de los negocios y de las estrategias, ¿no? O sea, tenemos por un lado a los financieros, que solo les importan los números. Tenemos a los creativos, con los que estamos interactuando. Tenemos a nuestros comerciantes. Bueno, tenemos muchos roles y nuestro trabajo, pues, es darle fundamento. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Darle fundamento, darle sistema, darle estrategia a todas estas ideas. Y esta tarea tradicionalmente se entiende como una tarea de nerds, ¿no? De aburridos, de los duros. Bueno, obviamente hay muchos enfoques, están los que están más en publicidad, etc. Entonces, esta es una invitación para decir, pues, el conocimiento de los seres humanos, de los consumidores, de las audiencias. Siempre digo audiencias porque yo estoy más metido en el tema de audiencias que propiamente de los consumidores. Lo que implica es, sin dejar de ser científicos, sin dejar de ser sistemáticos, sin dejar de ser estructurados, aceptemos la invitación a romper esta barrera de lo rígido, integrando otros esquemas. Y invitemos a nuestras marcas, a nuestros clientes a que lo usen, ¿no? Que también le tienen miedo. Y en parte porque nosotros siempre les estamos diciendo, no te vayas por ahí porque eso no comunica la idea. No te vayas por ahí porque no hay sustento de factibilidad para ese producto. Entonces, creo que lo que invita como profesionales de la mercadotecnia y de la comunicación es a decir, sigamos usando nuestras herramientas, pero ampliémoslas. Démosles esta visión humana, esta visión, textura, que te va a ayudar mucho porque te va a generar ideas, te va a inspirar. Y siempre nosotros con la obligación de, pues, organizar sistemática y estructuradamente todo esto, ¿no? Pero rompiendo estas barreras. Muy bien. Tú nos dirás, Heriberto, todavía tenemos tres últimas preguntas. ¿Las contestamos o quisieras que te las mandáramos por escrito? ¿Cómo andas de tiempo? No, estoy bien, seguimos. Ok. Dice, ¿ustedes se basan o complementan los datos como los informes oficiales del ENIG? Bueno, nosotros hacemos nuestro trabajo, es hacer investigación para apoyar, pues, a nuestros clientes, tanto comerciales como sociales. Tenemos estas dos grandes áreas. La información la producimos, pues, a través de investigación, la mayor parte de campo. Es decir, nosotros hacemos estos levantamientos a través de las distintas técnicas, cualitativas, cuantitativas, de todo tipo, pero también tenemos un énfasis, también una tendencia que crece desde hace algunos años, de utilizar los datos disponibles, tanto los datos estructurados de instituciones públicas como la INEGI, que ahora regreso a ese tema, como el Big Data. O sea, en un mundo en el que hay millones de datos en la red, pues la tarea ya no es levantarlo, la tarea es organizarlo a través de la analítica de datos, que esa es una nueva área
en la cual pues hay todo un desarrollo y que todos estamos en esto, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Pues ya no requieres hacer encuestas de todo como lo hacíamos hace 20 años, ¿no? O sea, aquí puedes pues meterte a los Big Data, a las redes donde se haya encontrar esa información. El gran tema aquí es cómo la organizas para que siga teniendo una validez científica, ¿no? Porque si tú ves los informes de pronto que se sustentan en información googleada, olvídate que sea falsa, que sea fake, que ese es otro tema, ¿no? O sea, que por una cita la tomas como representativa cuando pues, es una cosita parcial. Entonces, es una información valiosísima y de la que ahora dependemos, pero aquí lo que hay que cuestionar o lo que hay que observar es cómo esa información adquiere el valor necesario a través de una correcta analítica de datos. Regreso al otro punto, ¿no? La información disponible en fuentes oficiales como lo que tiene INEGI. INEGI, les comento, está calificado entre el segundo y el tercer país con una información más sólida pública a nivel mundial entre todos los países. O sea, realmente tenemos un instituto público de información, INEGI, absolutamente profesional y poderoso. O sea, tenemos prácticamente lo que queramos saber, existe en INEGI. Por ejemplo, existe un estudio que se llama ingreso-gasto, que se realiza cada 2 años, que se aplica el último ingreso-gasto, que proviene del 2018, se aplica a 100,000 hogares. O sea, no hay quien haga en el mundo una muestra de 100,000 hogares para entender el comportamiento de gasto. Y adicionalmente, explora 550 categorías de productos. Si ustedes quieren saber quién compra detergentes en este país, por qué nivel, por número de cuartos, pues es que se metan a la base de ingreso-gasto y ahí lo tienen. 550 categorías de productos, así está. Lo pueden georreferenciar, lo pueden hacer lo que quieran. Entonces tenemos verdaderamente una mina de información pública que obviamente hay que trabajar. Les voy a decir por qué. Porque INEGI produce información con un criterio de gobernanza político. Es decir, si ustedes buscan información, la van a ver por estado o la van a ver por municipio, que es valiosísima. Pero para estrategias mercadológicas, digamos que las unidades económicas no son los estados. Porque si ustedes toman información, por ejemplo, de Nuevo León, pues está mezclado Monterrey con lo rural. Entonces les da una estadística promedio muy extraña. En realidad, como estrategias comerciales, lo que hay que ver es la zona metropolitana de Monterrey o las zonas rurales. Y esa información que existe en esas bases hay que trabajarla. Nosotros todas las bases de INEGI las bajamos a las 64 zonas metropolitanas del país. Entonces lo que explotamos son las unidades económicamente dependientes. Organizamos la base para que la información se pueda entender cómo es la vida cotidiana. O sea, tú no vives en el estado de Quintana Roo, tú vives en La Mancha, comercial, interdependiente, Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Mérida, que son unidades comerciales interdependientes. Entonces, la fineza de la comprensión del mercado está en la agregación de unidades relevantes para el mundo comercial o para el mundo social, que no necesariamente responde al criterio con el que se libera la información, que es más con un criterio de gobierno o político. Es decir, se produce información de municipio porque originalmente está producida la información para entender la distribución de recursos municipales contra la demografía. O para el mundo político, claro que pues, nos importa el Estado, porque queremos saber cuál es el comportamiento del Estado contra la intención del gobernador, de voto de gobernador. Pero para el mundo comercial, creo que tenemos que partir. No es lo mismo hablar de lo rural, de lo semirural,
en la zona metropolitana. Entonces, hay una gran fuente de información y otra vez la analítica de datos, que es una de las grandes áreas de oportunidad para todos aquellos que queremos entender el comportamiento social, político, económico, de toda naturaleza, es conocer esas fuentes, tanto las ordenadas como las no ordenadas, que es más el Big Data, y generar todos estos instrumentos de comprensión, que no necesariamente, ya me estoy extendiendo un poco, pero creo que es relevante, que no necesariamente son las métricas de las redes. Las métricas, las vistas, los likes, todos estos que son las métricas tradicionales, nos sirven para evaluar campañas, para entender penetraciones, pero de pronto son muy limitativas para entender, para profundizar en el conocimiento. Entonces ahí también nuevamente la invitación a meterse a esta analítica de datos que tiene que ver con la estadística de toda naturaleza y la matemática, pero también con la organización y conocimiento de las imágenes, que son el instrumento principal de las redes. Entonces también ahí por ahí tenemos otra gran conexión de cómo, pues no solamente los datos, los millones, terabytes de millones de imágenes que existen, cómo las organizamos, para no simplemente, ay, pues mira, esa es la foto bonita que me sirve para mi presentación, copy, paste y la pego y ya. Pues, seguramente te sirve para salir del paso en la tarea de mañana, pero no necesariamente para comunicar lo que quieres, que tienes que comunicar. Muy bien. Penúltima. Daniel Montañez o Montañez. Si le abrimos micro, por favor. Buenas tardes, soy Daniel Montañez. Tengo una pequeña duda, nada más. Usted menciona esta diferencia que hay entre las familias como estereotipadas en México, que están en redes sociales o hasta en las mismas empresas, de que pues son como una familia, por decirlo, simulando a la estadounidense o a la europea. Y luego menciona esto de los libros, que ya es como la familia real, lo que realmente pasa. Mi pregunta es, ¿por qué cree usted que sucede esto? ¿Por qué en internet o en redes sociales se busca tener como esa imagen o como esa máscara? ¿Y por qué contrasta mucho con la realidad? ¿Es solamente como un medio social del consumidor, de las empresas? ¿O es una táctica empresarial o es solamente una coincidencia? Yo creo que más que todo es una ignorancia que tiene que ver con pues, falta de profesionalismo, ¿no? Yo creo que los mercadólogos, que deberíamos de ser una forma de científicos sociales, terminamos siendo, no voy a exagerar ni voy a generalizar, pero hay una tendencia a terminar siendo como publirrelacionistas. O sea, tratamos de quedar bien, de hacer una presentación bonita, que está bien, obviamente, ¿no? Hay que hacerlo, ¿no? De desarrollar una idea que sea muy creativa y que te convenza, que sea muy original. O sea, tenemos como valores muy individuales, ¿sí? Que está bien, o sea, porque se trata pues, de generar una idea creativa diferente. Pero como, por un lado, somos ignorantes, y por otro lado somos flojos, pues es la forma rápida de resolverlo, ¿no? Cuando tú puedes decir, ok, pues se vale que inventes lo que quieras, ¿no? Pues y que te vayas por lo que te gusta, pero te estás metiendo, cuando tú vas y le presentas una idea a alguien para desarrollar una estrategia de comunicación y dices, oye, y quiero meter aquí un personaje que huele y no sé qué, estás en tu pleno derecho, pero también estás cometiendo una falta de ética porque no estás probando ni sustentando la idea. O sea, tu obligación es decir, esto está apoyado en esto y esto y esto. Entonces, creo que lo que te da todo el herramientaje de la investigación y los libros y todo esto es un conocimiento real para que apoyes y argumentes y valides tus ideas. O sea, no para que lo que estás proponiendo, háblese del área que se hable, de comunicación, de desarrollo de productos, de lo que quieras,
sea una estrategia, una propuesta sustentada en una estrategia y probada por investigación y sustentada en la realidad, como tú le llamas. Esa es nuestra obligación. Que otra vez no quiere decir, de ninguna manera estoy diciendo que no seas creativo. Lo que creo que tenemos que evitar son estas ideas maravillosas. Bueno, a mí, que tengo muchos años en este negocio, te puedo decir, la cantidad de gente que se para a presentar una idea, que viene pues prácticamente porque él es muy bueno, ¿no? Y ahora con este tema de que ya todos somos influencers y todos somos creativos, pues más, ¿no? Pero también todavía más la falla de productos, la falla de estrategias es cada vez mayor. ¿Por qué? Porque no hay este sustento. Entonces, si tú, o sea, imagínate estarle hablando a la mitad, y lo seguimos viendo, ¿no? Mucho esta publicidad en la que estamos vendiendo un cereal y aparece la familia, papá, mamá, hijos. Oye, a ver, uno, por lo menos la mitad de las familias ya no son así, para empezar. Dos, las mismas familias de papá y mamá e hijos ya no consumen así el cereal. Tres, el cereal ya perdió su valor lúdico, azucarado, porque ya hay una legislación de etiquetado que te dice otra serie de cosas, y ya las familias están buscando valores sustentables, están buscando nutrición, están buscando, que tiene que ver un poco con cómo se reinterpretar lo aspiracional. Aspiracional no significa necesariamente superfluo, significa rascarle para saber qué otras cosas estás cubriendo, ¿no? Que significa, bueno, o sea, todo eso. Y creo que intuitivamente todo el mundo lo hace, pero nuestra obligación es apoyarte en la data, la validación, la data en el sentido que quieras, investigación súper tradicional, encuestas, focus group, o reanálisis de fuentes públicas, o big data, o exploraciones, pero de una manera sistemática, ordenada y estratégica. Ese es el punto. No es ser creativo, sistemático. Esa es la propuesta final. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Y bueno, Heriberto, voy a retomar de tu primer respuesta a la primera pregunta todo lo que se ha venido diciendo y una inquietud. Tú has comentado que, bueno, obviamente hay que hacer investigación de manera sistemática, que hay que ordenar los datos, que hay que buscarle por varios lados, que se pueden hacer cuestiones creativas. El día de hoy, ¿cuál sería como tu sugerencia para nuestros mercadólogos? Porque obviamente ellos se están preparando en áreas, digamos, tradicionales de la mercadotecnia. Pero hablabas de etnografía, de antropología, en cierta forma de arte. ¿Qué les sugerirías que estudien? ¿Qué áreas de conocimiento podrían fortalecerles para hacer sus estrategias de mercadotecnia como más integrales, más realistas a todo lo que estamos viviendo y lo que viene? Bueno, digamos, la gran recomendación que te daría cualquier investigador sería pues que haga investigación de la buena, por decirle de alguna forma, que más bien yo diría es de la vieja. Que es, no, hay que seguir haciendo encuestas con todo el rigor, hay que seguir haciendo exploraciones con todo el rigor, porque son metodologías probadas, validadas, que nos permiten conocerlo y encontrar las respuestas y los insights que necesitamos. Pero también sabemos que pues, de pronto estas cosas, la verdad, requieren mucho conocimiento, mucho trabajo. Pues creo que ahí terminamos en esas áreas los aburridos. Bueno, entonces, justo la propuesta es decir, pues también se puede hacer investigación de una manera divertida y creativa. ¿Cómo? Tomando tu cámara y saliendo a las calles a tomar a tus targets. También se vale que digas, pues con las herramientas que conozco y que me gustan, las voy a hacer. O puedo hacer estas exploraciones. Eso es lo que hace la antropología. Eso es lo que hace la etnografía.
La diferencia entre que tú salgas a caminar y vayas viendo contra lo que es un planteamiento etnográfico es que hay un sistema. O sea, la invitación es decir, pues no, nada más es como vaya haciendo, sino hay que tener una serie de principios para poder hacer una inmersión etnográfica. Hay que tener una serie de principios para poder hacer un registro fotográfico. Hay que tener una serie de reglas para poder crear sobre retos específicos. Entonces, sí, bueno, la primera gran invitación es sin duda, pues aunque sea de manera general, pero Señor sí los invito a todos a que pues retomemos, conozcamos qué da cada cosa, ¿no? Que de pronto seguimos viendo y que pues, sepamos sobre todo para qué nos puede servir, ese es el punto, ¿no? Pero también que exploremos nuestras propias herramientas imponiéndonos un rigor, no sea solamente lo que a mí se me ocurre. Y utilizo este ejemplo que comenté, cómo fue nuestro trabajo con los fotógrafos, ¿no? De venir una fotógrafa y que me decía, oye, pues mira qué bonita foto. Pues sí, está muy bonita, pero eso está como para una exposición. Qué bonita foto tomaste, ¿no? Pero no ilustra lo que yo quiero. Entonces, necesito que tomes una familia en la que en una foto me muestres cómo eran sus abuelos, porque lo que queremos ver es cómo ha cambiado de generación a generación. Quiero que me lo hagas en una foto. Imagínense ese reto. O sea, es creatividad con objetivo. Esa sería la regla. O sea, no me vengas a vender historias locas. La creatividad sin objetivos, la creatividad sin estrategia es una jalada. La creatividad con estrategia, la creatividad con objetivos es una virtud básica y fundamental. Entonces la invitación es, entendamos los métodos tradicionales sobre su utilidad y utilicemos todas las herramientas a nuestro alcance y todas nuestras habilidades y aficiones, pero con un objetivo. Eso es.